Es un motor de moto. Esto que ven aquí, esta palanca, este es el freno que va a la banda. Preparación. La mayoría de las personas dicen que es miel, pero no es miel. Es como un caramelo. Es caramelo. Es caramelo, el verdadero caramelo, que es el que se ve acá. Es 12.000 ida y regreso, sí. Ida y regreso hasta las cascadas, ¿verdad? Hoy los saludo desde la ciudad de Yumbo y vamos a hacer un recorrido que hice hace algún tiempo que se puede hacer en un día desde la ciudad de Cali. ¿Cómo es este recorrido? Bueno, vamos a recorrer desde Cali hasta Yumbo, Yumbo la cumbre. Vamos a hacer un recorrido por varios pueblitos de acá del Valle del Cauca, pueblitos muy bonitos, muy turísticos. Y es un recorrido que se puede hacer en un día. Por eso me encanta hacer este recorrido, porque un domingo que no tengas nada que hacer, te levantas tempranito y te puedes venir a hacer este recorrido. Y aquí empezamos en la ciudad de Yumbo. Ya hicimos el recorrido, son 12 kilómetros. Más o menos media hora, menos de media hora, no te demoras nada en llegar hasta Yumbo. Y aquí el parque principal y este lugar es precioso. Ese es uno de los almacenes principales de acá y veo que hay como una especie de mercadillo. Por lo que veo es por el tema de las macetas del Día del Ahijado que está todo este mercadillo. Vamos a hacer un recorrido a ver qué nos encontramos allí. Y sí, efectivamente es por el tema del Día del Ahijado, las macetas que están acá con todo este mercadito, y la que vemos allá es la iglesia principal. Nuestro Señor del Buen Consuelo se llama esta iglesia. Este edificio que vemos allá al fondo es la alcaldía. Es un edificio gigantesco, gigantesco. Y este es el parque de Yumbo, que veo que lo han arreglado muy bonito. Por eso quería nuevamente hacer este recorrido para mirar qué es lo nuevo, qué tanto han renovado estos pueblitos, qué tanto han arreglado sus plazas. Y veo que sí, está bonito, bonito este lugar. Yumbo es considerado la capital industrial del Valle del Cauca y cuenta con más de 2.000 empresas. Es por eso que es la capital industrial. De hecho, es una de las capitales industriales más importantes de Colombia. Bueno, y aquí en pleno parque principal de Yumbo nos hemos encontrado esto que parece como una torta, pero no es una torta, es leche asada. Y aquí nos van a explicar cómo es la preparación. La preparación es a baño de María. Aproximadamente dura casi 2 horas y 20 minutos. Y vean, como pueden ver, acá tenemos los moldes, la preparación. Así en esta ollita lo hacen. Olla, sí. Y ya como se ve ahí con toda su miel, le meten, para que genere esa miel, que le meten. Eso es azúcar. Azúcar. Esto es azúcar cocinada, que es esto. La mayoría de las personas dicen que es miel, pero no es miel. Es como un caramelo. Es caramelo. Es caramelo, el verdadero caramelo, que es el que se ve acá. Porque la miel es más clara, tiene un sabor diferente, Sí. en cambio esto no. Esto Ah, es ok. pura azúcar cocida. Ok. Pero sí, y esto se vende solo. A Imagínense. simple vista se vende solo. Sí, claro, tiene Sí. una presencia muy apetitosa. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, No la grabo a mucho ella porque no gusto. quiere salir en cámara, por eso no la Mi muestro. nombre es Joana Alejandra, ahí les dejo una tarjetita para los domicilios. Se encuentra aquí a todo el pie de la iglesia para el que quiera venir a probar y quiera venirle a colaborar a ella, pues ahí está. Bueno. Que tenga buen día, mi amor. Gracias, igualmente. Ya vemos los típicos emboladores, miren. Vienen y te embolan, te lustran tus zapatos. Eso es una tradición muy antigua acá en Colombia, sobre todo en los parques principales, ver estas personas. Y acá justo por esta vía derecho, después del parque, empezamos a tomar el ascenso hacia la cumbre. Y acá en el camino entre Yumbo y la cumbre, más o menos como a mitad de camino, nos encontramos esta veredita que se llama Santa Inés, vereda Santa Inés. Es un lugar muy bonito, siempre me ha gustado parar acá porque es muy simpático el lugar. Si quieren almorzar, hay un almorzadero muy bueno allí porque ya he almorzado en ese lugar, lo que pasa es que está muy temprano y seguramente vamos a almorzar en otro lado. Les voy a mostrar un poquito de esta veredita y continuamos hacia la cumbre.
recuerdo que la última vez que vine, la iglesia estaba completamente sin techo, completamente abandonada, y ahora veo que la han reconstruido y aquí está abierta. Vamos a mirarla. Han reconstruido una parte, quedó pequeña. Y me gustaría saber la historia de este fray. Voy a averiguármela porque es la misma estatua que está en Jumbo al frente de la iglesia. Y aquí vemos la parte de la carretera. Y este que vemos acá, este es el restaurante que les digo, si llegan al mediodía aquí, ahí se pueden comer un rico sancocho, comidas típicas del Valle del Cauca. Y aquí hemos llegado al bellísimo municipio de La Cumbre. Este es un municipio que se creó por todos los constructores de lo que fue el ferrocarril hace muchos años. Y eso fue lo que dio paso al asentamiento de estas familias por allá como en 1913. Y aún queda acá los vestigios de lo que era la estación de tren. De hecho, tengo entendido que quieren renovar este tren, siempre han tratado de renovarlo nuevamente o no. Este tren va desde Cali hacia Buenaventura, esta ruta férrea, y ya les muestro un poco de este bellísimo municipio. Miren qué increíble lo que era la estación de trenes. Lástima los grafitis, pero bueno. De hecho, veo que se conserva aún muchísimo para llevar tantos años. No sé si fue que en alguna época la volvieron a reconstruir. Aquí vemos todos los letreros que nos indican incluso la altitud a la que estamos. Miren, 1594 metros sobre el nivel del mar. Y vemos que dice que a Crestagallo 5 kilómetros, a Bitaco, que es un lugar que conozco y que quiero mostrarles, pero ya cuando tengamos el vehículo para recorrer todas estas vereditas, todos estos pueblitos bellísimos. Y acá pues entramos ya todo lo que es este municipio. Allá lo que vemos adelante de la vía férrea son las típicas famosas brujitas, que en ellas hay un recorrido que se hace desde acá, desde la cumbre hasta unas cascadas que vamos a recorrerlas ahora, pero recorramos un poco del municipio. Y aquí alcanzamos a ver parte de todo lo que es el pueblito y lo bellísimo que es toda esa cadena montañosa. Esto es pura montaña, unos paisajes pero preciosos. Y acá alrededor de la vía férrea pues encontramos todo esto típico que es las obleas, el manjar blanco, el dulce de leche. Todo eso hecho a base de leche y panela. Y aquí pues muchos restaurantes que también buenísimo para almorzar, porque preparan unos almuerzos típicos deliciosos acá. Miren qué bonito tienen el municipio. Y veo que a todos les han puesto pues acá el letrero de Yo amo a la cumbre. Y me llama la atención esto, miren lo que hablábamos precisamente del ferrocarril. Es un municipio que tiene mucho que ver con el ferrocarril, con la construcción. Y aquí tenemos lo que son las brujitas. Miren que el costo por persona es 12.000 pesos. Es 12.000 ida y regreso, sí. Ida y regreso hasta las cascadas, ¿verdad? Sí. Y vemos que las brujitas pues que ya les han metido motor, miren. Lo que hacen es que adaptan una moto, vamos a mirarlas muy bien. Adaptan parte de una moto y con esto te llevan. Bueno, y contratamos este vehículo. Escogimos este porque no tiene motor. El motor es el señor, ¿cómo es su nombre? Elías Chávez. Elías Chávez, vea, él va a ser... Claro que yo le voy a ayudar ahí a pedalear ahora un rato. Y vamos a ir hasta las cascadas de la cumbre.
Bueno, y aquí vamos en la Brujita. ¿Para qué motor? Si esto va súper rápido. De hecho va prácticamente detrás del que va con motor. Y miren, lo que me encanta de este viaje, que no te lo puedes perder si llegas a venir a la cumbre, es el paisaje, porque los paisajes son preciosos. Además que el lugar a donde vamos, ya lo vamos a ver. Bueno, y acá lo que pasa, ¿por qué cada uno tiene prelación? Gracias. Hay un tramo que tiene prelación y un tramo que no. O sea que cuando vamos tenemos la prelación y cuando regresamos sí somos nosotros los que tenemos que dar la vía. Así es como funciona. El recorrido es de aproximadamente unos 20 minutos. Miren aquí las gallinas. ¿Se van a quitar o no se van a quitar? Con los pollitos. Miren, allí vienen estos y se supone que la prelación la tenemos nosotros, o sea que, bueno, ahora creo que nos va a tocar a nosotros. ¿Toca a nosotros? Sí. Ya le ayudo. Ah, esta va con pedales. Va con pedales. Vamos, vamos. Listo. Métalo. ¿Cómo es? ¿Ahí quedó? Y así de divertido es, miren. Tenemos que bajarnos, nos volvemos a subir y vuelve, arranca el viaje. Ya aquí hemos llegado al lugar. Miren esto acá, cómo se ha convertido. Lleno de sitios, hay canopy y vamos a hacer el recorrido aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver. Y miren la cantidad de brujitas que hay. Esto está súper lleno. Bueno, pues miren toda la cantidad de comidas que encontramos aquí. Y encontramos también canopy. El canopy, si no estoy mal, cuesta 12.000 pesos y son dos tipos de canopy. Uno que viene de más arriba, como de los lados de la cascada, y este que va dando todo este recorrido hasta allá, más adelante. Bueno, y aquí podemos ver la cantidad de turismo que hay. Aquí hay los dos caminos. Ese camino que vemos acá recto, este que vemos por aquí, es el que va hacia la parte baja de la cascada. Y este que vemos hacia arriba, no sé si se alcanza a ver la pendiente, va hacia la parte alta de la cascada. Vamos a hacer los dos recorridos. Bueno, pues empecemos por el camino más difícil. Empecemos subiendo. Y les cuento que esto es empinado, es bastante empinado, aunque están pues estas graditas que nos van ayudando un poquito a hacer mejor el recorrido. Los escalones son bastante largos, como podemos ver. Y hay un poquito de resbaloso allí el terreno, pero no, nada que no se pueda hacer. Pues precisamente acá, en esta parte alta de la cascada, podemos ver que parte el canopy. Bueno, aquí acabamos de subir. La subida no es tanta, o sea, es muy empinada. Queda uno un poquito cansado, pero es un pedacito nomás. Ya después hay un terrenito aquí como en el que vamos, que no va tan empinado. Y ya vamos llegando ahí a la parte de la cascada, que está muy bonita. Bueno, pues la cascada está increíble, tiene bastante agua, está muy bonito el lugar. Y podemos ver que aquí estamos como en la parte alta y vemos toda la caída de abajo. Toda esta caída, porque ahora vamos a hacer el recorrido para ir hacia la parte de abajo. La vamos a ver desde abajo y allá abajo alcanzamos a ver por la parte donde llegamos. Vemos que no es tan alto, pero bueno, hay que pegarse la subidita, pero está muy bonito el lugar, muy recomendado. Y bueno, ya hicimos el camino de arriba, ahora vamos a hacer el camino hacia abajo. Vamos a ver qué tal se ve. Este sí es mucho más cerca, miren que ya apenas si empezamos el camino y ya se empieza a ver allí la cascada. Y allá arriba fue donde estuvimos ahora, y ahora ya estamos en la parte de abajo, y lo que vemos es que acá se hace un charco para bañar súper grande. Y aunque se ve el agua así un poco turbia, no es que sea agua sucia, lo que pasa es que baja con mucho sedimento porque esto viene desde la montaña. Y miren todo lo que es este bosque, precioso.
Vale muchísimo la pena este paseo hacia acá. Bueno, y vamos a ver cómo es que es el sistema aquí, miren. Es un motor de moto y la rueda lo que va es empujando con el riel. Y miren, esto que ven aquí, esta palanca, este es el freno que va a la banda. Y así es como empujan todo esto que le llaman una brujita. Miren la fila que hay aquí para partir. Miren qué tal esta casa, toda construida en madera y se ve que es bastante antigua y está acá en toda la esquina de la entrada a la cumbre. Esta construcción también muy típica de pueblitos de acá de Colombia, toda en madera como pueden ver allí. Y este edificio muy colorido que vemos acá, lleno de murales preciosos, colores muy típicos de estos pueblitos, pues es la alcaldía de la cumbre. Y esta que vamos caminando acá pues es la vía principal, es la entrada principal a la cumbre. Aquí apenas comienza, el parque principal está un poco más abajo y allá adelante pues está la iglesia principal de acá de la cumbre. Y estos lugares definitivamente lo que sí tienen hermosísimo es estas vistas con estas montañas. Miren todo ese bosque que se ve allá al fondo, no sé si se alcanza a ver, es pino cultivado porque aquí hay muchos cultivos de pino para hacer papel. Y aquí llegando justo a esta esquina encontramos el letrero que nos dice, o nos indica que vamos hacia Pavas y hacia Restrepo por esta vía, que son nuestros próximos destinos. Miren todo lo que va haciendo el pueblito con las montañas allá al fondo. Y ya les muestro la parroquia. Y esta es la parroquia, la iglesia principal de la cumbre, la parroquia de San José. Pues es bastante grande la parroquia y lo que podemos apreciar acá en estas parroquias de Colombia es que su estilo es muy colonial. Vemos que sus paredes son muy limpias, son más que todo vitrales e imágenes, pero no vemos así mucha arquitectura así como tipo romana, vemos que están en bautizos. Y aquí ya iniciamos el descenso desde la cumbre hacia Pavas. Otro corregimiento también muy turístico, también tiene muchos lugares que ya vamos para allá. Y bueno, pues aquí hemos llegado al rumbeadero de toda esta zona, que es Pavas. Pavas se ha convertido en un sitio de rumba. Aquí los fines de semana siempre hay fiestas, siempre. Y es un lugar donde puedes venir a quedarte, hay cabañas, hay cabalgatas, te alquilan caballos, te alquilan cuatrimotos. Mejor dicho, aquí te haces el plan como quieras. Ya les voy a mostrar un poquito todo el movimiento que tiene este pueblito a unos cuantos metros de la cumbre. Pues bajas un pedacito y llegas acá después de la cumbre. Recomendadísimo también este lugar. Todo este es el lugar donde puedes venir. Ya es como a la salida hacia Restrepo. Puedes venir a este lugar a alquilar tu caballo y podemos ver pues cualquier cantidad de comidas típicas. Miren, por ejemplo aquí sancocho mixto, calentado, todas esas comidas que les voy mencionando poco a poco, se las voy a ir mostrando para que vean de qué se trata cada comida de esas típicas de acá del Valle del Cauca y de Colombia. Y este digamos que es como el lugar más típico de Pavas, el punto principal donde para el autobús. Miren el tamaño de este árbol, impresionante. Acá a la derecha, por acá, vemos que hay un evento, ya voy a asomarme a ver qué es. Como les digo, en este pueblo siempre hay algo que hacer, siempre hay rumba, siempre los fines de semana está programado siempre para algo. Y pues efectivamente acá como dentro de la cancha de fútbol parece que va a haber un evento, porque miren todo el montaje de cajas acústicas y de luces robotizadas. Y hay personas con trajes típicos acá que parece que van a hacer algún baile o algún evento. Y me ha gustado que han hecho como este senderito, bueno, no es que sea nuevo, pero pues me ha gustado que lo hayan hecho, como este senderito aquí con todos estos kioscos. Y ponen sus ventas allí para los fines de semana. Muy agradable caminar por acá.
Y por acá me senté en una banquita, una rica cervecita. La brisa está deliciosa, aquí a la sombra, en Pavas. Esto es lo que se puede salir a hacer un fin de semana en lugar de quedarte en la casa desprogramado. Sales a dar una vueltica, vienes, te comes un almuerzo, te comes una fritanga. Y aquí ya nos vamos encaminando hacia Restrepo. Salimos por esta calle derecho, derecho. Este es un viaje larguito, pero es un paisaje, un deleite para los ojos toda esta carretera. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Bueno, y acá estamos llegando a Restrepo. Después de, siempre un poco más de una hora de viaje. Siempre está retirado desde Pavas. Pero la carretera vale muchísimo la pena porque tiene unos lugares preciosos. Unos bosques de pinos, bosques de árboles preciosísimos. Y finalmente llegamos ya a este bellísimo, bellísimo pueblito. Un pueblito del Valle del Cauca, pero que parece paisa porque todo el mundo aquí habla paisa. Bueno, y finalmente llegamos a Restrepo. Restrepo tiene como dos plazas principales. Una es su plaza de mercado, que es muy importante, y la otra es donde está la iglesia. Y pues acá llegamos a la plaza de mercado. Vamos a recorrerla porque el mercado acá es muy interesante. Interesante porque miren el tamaño de estos plátanos. Miren todo lo que se ve aquí. Miren esta cebolla. Uf, qué cebolla más bonita. Y así puedes mirar todo este mercado. Esta plaza siempre la encuentras así, súper llena. Porque esto es un lugar donde se cultiva muchísimo de todo. Miren acá los racimos de plátano. Y el tamaño de las maracuyas, todo es gigantesco. Lo que veo es que han construido acá porque antes la plaza estaba prácticamente libre y lo que había eran unas construcciones como autónomas de cada uno. Ahora veo que han construido ya con columnas y todo, han hecho una especie de mercado ya definitivo. O sea que ya no es una plaza, sino que es la plaza del mercado. Y es muy típico encontrarte como este tipo de lugares así donde están jugando parqués, tomándose unas cervezas, pasando un rato. Ah, mira, por ejemplo todo esto es nuevo, esto no lo conocía. Y el típico letrerito que ponen en todos los pueblos, yo amo Restrepo. Con esas montañas al fondo, toda esta plaza, quedó muy bonito. Esto la verdad no lo conocía, pero quedó muy chévere. Y como pueden ver allá arriba, es una pintura de la cultura calima, porque aquí se dio muchísimo la cultura calima, una cultura muy antigua y del cual han encontrado muchísimos vestigios. De hecho, hay museos y hay muchas representaciones de todo lo que han encontrado de esa cultura acá. Y aquí tenemos la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Restrepo, considerada una de las iglesias más altas de Colombia. Pues no la más alta, pero está considerada entre las más altas. Nuestra Señora del Carmen es la segunda iglesia más alta del Valle del Cauca y la cuarta a nivel nacional, ya que sus torres miden 56 metros de altura. Su construcción data de 1920. Y aquí vemos un grupo de moteros que esta comunidad se ha estado creciendo bastante acá en Colombia. Miren todos allí cómo se cuadran y están todos allí tomándose sus fotos al frente de la iglesia. Y esta es la plaza principal de Restrepo. Está súper llena hoy de gente y siempre con toda la representación de todo lo que es la cultura calima, que es muy importante. De hecho, por eso el lago que está aquí muy cerca
El embalse de esa represa de Calima se llama así. Restrepo es la perla Calima que se enclava en las estribaciones de la cordillera occidental vallecaucana, desde donde, con luz propia, ha sabido brillar para ser un referente para los municipios del centro del valle. Restrepo mantiene viva la cultura Calima, de la cual se siente más que orgullosa como sociedad, y por eso es el único municipio de Colombia que decidió hacerle un homenaje a sus ancestros prehispánicos, llamando a su parque central como el Parque de la Cultura Calima, que a la vez es un museo a cielo abierto de piezas en réplicas precolombinas de lo que fueron Calima, Yotocos y Sonsos. Y nos quedó por visitar el bellísimo lago Calima con su población del Darién, una verdadera joya de este sector del Valle del Cauca, pues el tiempo con tantos lugares preciosos no nos dio. Pero será la mejor excusa para regresar y hacerles otro video de estos mágicos lugares. Espero que les haya gustado este recorrido. Si fue así, regálame un like, suscríbete y deja tus comentarios.